Y si analizamos los meses de noviembre, diciembre, enero, que podemos ser el primer trimestre en donde tiene efecto el Niño, ya se ve en el promedio regional un incremento en las precipitaciones. Lo más importante fue en diciembre, donde creo prácticamente en algunos sectores se duplicó o un poco más la precipitación, pero sí hay que mencionar que se generó un bache o las lluvias se cortaron en la segunda quincena de enero. Y eso sí puede llegar a generar un pequeño impacto negativo. Hay que evaluarlo ahora cómo se van a recuperar los cultivos después de las lluvias, pero la segunda quincena de enero y los 10 primeros días de febrero fueron exigentes. En enero, si bien en la segunda quincena no hubo precipitaciones, las temperaturas tanto mínimas como máximas fueron relativamente confortables para el cultivo. Pero esos 10 primeros días de febrero hubo un incremento importante en la máxima, acompañado con la mínima, que sí generó, por ejemplo, en lo que es soja de segunda, una importante defoliación. Y el maíz es un insumo estratégico para la provincia de Entre Ríos, porque es la base de la proteína para los alimentos, tanto para avicultura, para ganadería de carne o de leche, como para los porcinos. Entonces, el maíz ya está teniendo resultados que en muchos lugares ha superado los 10.000 kilos por hectáreas y estaríamos hoy, en lo poco que se ha cosechado, alrededor de los 7.000, 7.500 kilos de promedio. Esto es lo que dice Pablo Fontanini al respecto. Bueno, se ha empezado a cosechar maíz de primera. Nosotros estamos terminando lo que es la estimación de área con imágenes. Estamos pensando que posiblemente se ubique en unas 410.000 hectáreas. Es algo más de lo que se había pensado inicialmente. El año pasado hubo 378.000 hectáreas, pero hay que recordar que septiembre, que es el mes clave para la siembra, sobre todo en la zona oeste, lo que es Diamante, Nogoyá, Paraná, Victoria, las reservas eran muy complicadas, había muy poca humedad en la cama de siembra y finalizado el mes el avance en general en ese sector era del 40%. Y normalmente el productor en Entre Ríos no se extiende en la siembra pasado el 5 o 10 de octubre y este año las lluvias retomaron a la región a partir del 20 de octubre y se dio ese hecho y hubo prácticamente siembras continuadas de maíz de primera en octubre y en noviembre. Tal es así que estamos viendo un incremento sobre la primera proyección de área. El avance de la siembra de la cosecha está en torno al 12 o al 15%. Los rendimientos, el rango de rendimiento es entre 5.000 y 9.000 kilogramos por hectárea. Eso ya nos está posicionando la media en torno a los 7.000 kilogramos por hectárea. Si bien es poca el área que se ha cosechado para poder dar con precisión una media, pero esa media o ese rango que se está dando ya te está hablando de un rendimiento que podría ser superior al promedio de los últimos 5 o 10 años para lo que es el rendimiento de maíz de primera. Te va a ser una producción que posiblemente alcance para cubrir el consumo interno, que es muy importante por el sector avícola, básicamente. Y el maíz de segunda, que lo agarra en una situación más complicada por el estadio que se encuentra estos días de enero y febrero complicado. Bueno, los primeros pueden estar entrando en floración, el resto todavía no, pero este evento de precipitación obviamente le va a dar un buen impulso a lo que es todo de maíz tardío y sobre todo los de segunda, porque los de segunda, al igual que las hojas de segunda, vieron en febrero que estaban en la parte vegetativa una gran restricción de agua por el agua que le había consumido el trigo, obviamente. Y el otro cultivo de gran importancia en Entre Ríos es la soja, con más de 1 millón de hectáreas nuevamente sembradas en la provincia, 400.000 hectáreas en primera y unas 620.000 en soja de segunda. Y esta soja de segunda, con los calores de fines de enero y principio de febrero, es la que más sufrió el estrés. En la soja estamos estimando las primeras proyecciones alrededor de unas 400.000 hectáreas de soja de primera y unas 620.000 de segunda. La de primera en general, el 80% podríamos ubicarlo en una condición de buena a muy buena, el 20% de regular a mala, y habían soportado relativamente bien ese calor de
de febrero, de los primeros días de febrero, y obviamente ahora con las lluvias viene con una buena performance. El mayor impacto negativo se veía en las hojas de segunda, sobre todo porque hubo algún tramo de la siembra que se extendió demasiado en el tiempo, allá por diciembre, enero, y esas sí sufrieron bastante el calor. Incluso algunas siembras tempranas se vieron afectadas por el incremento de la lluvia de diciembre, donde hubo un poco de planchado, pérdida de planta, y en algunos casos el productor, como no contaba con tanta disponibilidad de semilla, dado el fracaso del impacto negativo de la niña anterior, no pudo volver a resembrar y quedaron un poco bajos de plantas. ¿Y las hojas de segunda? Y las hojas de segunda pensamos que alrededor un 40% puede estar en una condición de buena a muy buena y un 60% de regular a mala, y posiblemente la semana que viene, cuando evaluemos la condición, se verá el repunte de la condición buena a muy buena debido al efecto de las lluvias. ¿Tiene posibilidad de recuperarse? Sí, porque en general era poca el área que estaba entrando en periodo crítico en R3, la mayor parte estaba en vegetativo a inicio de floración, y estas lluvias o este cambio de escenario climático es muy oportuno para las hojas de segunda, salvo esas últimas sembradas que han quedado posiblemente con poco desarrollo y ya más limitada en la perspectiva de rendimiento. Y por último vamos a ver qué pasa con el sorgo, el arroz y el girasol, 3 cultivos que tienen su importancia en Entre Ríos y distintas realidades. Sorgo, pensamos que el área va a ubicarse alrededor de las 100-110 mil hectáreas, viene con muy buena performance. Los sorgos en general, el 80-90% están en una condición de buena, muy buena, con algunas complicaciones para lo que es pulgón amarillo, pero bueno, se han hecho en algunos casos 2 aplicaciones para su control. Y arroz también estamos por finalizar ya el área, estamos en torno a las 58 mil hectáreas. Primero se proyectaba un crecimiento llegando a 63, quizás 65%, 65 mil hectáreas, un 15% de incremento interanual. Finalmente no se dio eso, estamos más bien en torno al 5 o 6%, pero bueno, como algunos cultivos benefició el pulso seco, en el caso del arroz, porque lo agarró en floración llenado, así que una brecha quizás interesante del área sembrada se benefició por esa ausencia de precipitaciones entre lo que fue la segunda quincena de enero y los primeros días de febrero, y posiblemente los rendimientos sean buenos para lo que es un año niño, que normalmente tiene a tener rendimientos más bajos que lo normal. La lluvia en Entre Ríos genera un cambio importante. Normalmente, y son datos estadísticos de varios años, noviembre, diciembre, enero, la evapotranspiración, o sea, la demanda atmosférica es mucho mayor que la oferta de lluvia, y normalmente se dan pulsos secos. El niño lo que hace es equiparar eso o incluso generar una sobreoferta de agua, y donde claramente se ven más beneficiados, dada la disposición de cómo están las hectáreas sembradas, es maíz de primera y soja básicamente. Y también hay que recalcar el tema de las terrazas, dado que hubo eventos importantes en diciembre donde si las terrazas por ahí no estaban bien conservadas, hubo rotura y erosión, y ni hablar de los campos que no cuentan con eso, con un impacto de 2 o 3 días de lluvia de 50 milímetros, con una infiltración limitada por las características de las arcillas que componen estos suelos, que generan escurrimiento. ¿Se están haciendo terrazas hoy? ¿Se ven terrazas hoy en la mayoría de los campos? Mirá, hay terrazas, se está haciendo, pero los otros días, hablando en una reunión, en un momento había un 100% de bonificación en el impuesto inmobiliario a la construcción de terrazas. Después eso bajó alrededor del 30% y actualmente está en el 70%. Y esa jugada sí ha jugado un poco en contra de que el productor siga sistematizando sus campos.